Muy lejos, más allá de 1000 estrellas muertas, se encontraba un planeta llamado Centaur. No se parecía a la Tierra. El cielo era plateado, no azul. El aire era limpio y frío. No había ruido, ni risas, ni música. Todo era silencioso, tranquilo y controlado. En Centaur, a sus habitantes se les llamaba Corrans. Eran altos, pálidos y de una belleza singular. Sus ojos eran de un gris claro, casi blancos. Pero lo más importante no era su apariencia, sino su falta de sentimiento. Hace mucho tiempo los Corran aprendieron que las emociones eran peligrosas. La ira causaba guerras, el amor causaba dolor, el miedo causaba errores. Así que, durante muchas generaciones, los Corran se entrenaron para dejar de sentir. Construyeron un mundo sin lágrimas, sin sonrisas, sin odio. Un mundo de pura lógica. A los niños se les enseñaba desde el nacimiento: la emoción es debilidad, el control es fuerza. Cualquiera que rompiera esta regla era llamado Rotoi. A los que estaban rotos nunca se les permitía quedarse. En el centro de la ciudad de Corran, dentro de un alto edificio de cristal, una joven estaba sola. Su nombre era Elior, tenía tan solo 19 años, pero permanecía erguida e inmóvil, como una soldado esperando un castigo. Frente a ella se sentaban 5 ancianos. Sus rostros no mostraban nada, ni ira, ni compasión, solo un juicio frío. Elior, dijo el primer anciano con voz monótona y pausada. Hace 3 días, durante la ceremonia del silencio, sonreíste. Elior no respondió de inmediato. Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantener la compostura. Fue un error, dijo en voz baja. No volverá a ocurrir. El segundo anciano se inclinó hacia adelante. Una sonrisa no es un error. Un error es cuando se te cae algo, o dices una palabra equivocada. Una sonrisa es un sentimiento, y los sentimientos no desaparecen sin más. Crecen, se propagan, como el fuego. La sala quedó en silencio. Elior sabía lo que venía después. Ya lo había visto. Otros corranos, otrora orgullosos, ahora en esa misma sala, esperando conocer su destino. Algunos fueron enviados a cámaras de aislamiento. Otros nunca volvieron a ser vistos. Pero esta vez los ancianos tenían un plan diferente. Hay un planeta, dijo el tercer anciano. Un mundo primitivo. La especie que allí se llama humanos son salvajes, incontrolables, dominados por la emoción en su estado más puro. Los hemos observado durante años y aún no los comprendemos. Los ojos de Elior se movieron ligeramente. Esto era nuevo. Irás allí, continuó el anciano. Solo. Vivirás entre ellos. Los estudiarás. Aprenderás cómo una especie tan débil, tan emocional, ha sobrevivido tanto tiempo sin autodestruirse. Y lo más importante, demostrarás que tú puedes caminar entre ellos sin llegar a ser como ellos. La voz del cuarto anciano se tornó cortante. Si fracasas, si tan solo un sentimiento más te abandona, no regresarás a Centaur, quedarás marcado como quebrado, para siempre. Elior bajó la cabeza. Lo entiendo, pero en su interior, algo extraño sucedía. Un miedo pequeño y frío crecía en su pecho, precisamente aquello que tenía prohibido sentir. Lo reprimió con fuerza y profundidad, como le habían enseñado desde la infancia. Esa noche, Elior se quedó sola en la estación de lanzamiento. Fuera de la ventana, una pequeña nave plateada la esperaba, zumbando suavemente en la oscuridad. Miró por última vez la ciudad de Centaur, las altas torres plateadas, las calles vacías, el mundo que había conocido toda su vida. Un mundo sin color, sin sonido, sin sentimientos. Ella subió al barco. Mientras se elevaba del suelo y se precipitaba hacia las estrellas, Elior cerró los ojos y susurró para sí misma, como una regla que había repetido 1000 veces antes. Allí no sentiré nada. La nave se estremeció al atravesar las nubes de un cielo nuevo, el cielo de la tierra. Azul, brillante, lleno de colores que nunca antes había visto. Sus manos, que descansaban sobre su regazo,
comenzaron a temblar. Ella los miró, confundida. Corrans no tembló. Corrans no tuvo miedo. Pero en lo más profundo de su ser, algo antiguo y enterrado estaba despertando lentamente. Algo que su pueblo había intentado destruir durante siglos. Y por primera vez en su vida, Elior no sabía lo que sentía. Ella solo sabía una cosa. Todo estaba a punto de cambiar. La tierra era ruidosa. Eso fue lo primero que Elior notó. Ni los colores, ni los olores, ni la comida extraña, ni la ropa extraña. Fue el ruido. Coches, voces, música, risas, ladridos de perros, el viento silbando entre los árboles. En Sentar, el silencio era ley. Aquí, el silencio no existía en absoluto. Su nave había aterrizado silenciosamente en un bosque a las afueras de un pequeño pueblo, oculta entre los árboles. Un dispositivo en su muñeca alteró su apariencia. Su piel pálida se tornó cálida. Sus ojos grises se volvieron marrones. Su cabello plateado se tornó negro y suave. Para cualquiera que la observara, parecía una chica normal, quizás de 18, quizás de 19 años. Simplemente un rostro más entre la multitud. Se le dio un nombre para este mundo, ella. Durante los primeros días él no hizo más que observar. Caminaba lentamente por el pueblo, estudiándolo todo como una científica que estudia insectos. Los humanos sonreían a los extraños sin motivo aparente. Se tocaban, se abrazaban, se tomaban de la mano, sin ninguna lógica. Se reían a carcajadas con chistes sin importancia. Lloraban con películas tristes que ni siquiera eran reales. Ilógico, pensó ella. Derrochador. Débil. Ella redactaba informes todas las noches, enviando pequeños fragmentos de datos a través de su dispositivo oculto. Los humanos muestran emociones con una frecuencia extremadamente alta. El control emocional parece inexistente. Se recomienda continuar la observación. Pero al séptimo día, sucedió algo que sus informes no podían explicar. Era tarde. Él caminaba cerca del hospital del pueblo, siguiendo su ruta habitual de regreso a su escondite en el bosque. Las calles estaban casi vacías. Entonces lo vio. Un chico, de unos 17 años, estaba sentado solo en las escaleras del hospital. Tenía la cabeza gacha. Le temblaban los hombros. Lloraba, no en voz baja, sino con fuerza, un llanto que brota de lo más profundo del alma. Ella dejó de caminar. Se escondió detrás de un árbol y observó. Una enfermera salió del hospital y se sentó junto al niño. Daniel, dijo con dulzura, hiciste todo lo que pudiste. El chico, Daniel, se secó la cara con la manga. No tenía a nadie, dijo con la voz quebrada. Ningún familiar vino. Nadie sabía siquiera su nombre. Yo simplemente... no pude salvarlo. La mente de él trabajaba a toda velocidad, intentando comprender. Había estudiado las relaciones humanas antes de enviar los datos. Normalmente, los humanos lloraban por las personas que amaban, familiares, amigos, parejas. Pero este desconocido, este anciano por el que Daniel lloraba, no significaba nada para Daniel. Ningún parentesco, ninguna historia, ningún beneficio para Daniel. ¿Por qué estaba llorando? Esperó a que la enfermera se marchara. Daniel permaneció sentado solo durante un buen rato, con la mirada perdida en el vacío. Luego, en silencio, se levantó y caminó hacia el pequeño parque que había al otro lado de la calle. Él, sin decidirse del todo, lo siguió. Ella se mantuvo a distancia, observando desde detrás de bancos y árboles, como le habían enseñado a observar a sus sujetos sin ser vista. Daniel estaba sentado en un columpio, sin moverlo, simplemente allí sentado en la oscuridad, todavía respirando con dificultad por el llanto. Entonces, extrañamente, habló, no con él, sin saber que estaba allí, sino casi para sí mismo. Todo el mundo merece que alguien llore por ellos, susurró, incluso un desconocido. En ese instante, él sintió algo en el pecho. Una opresión, un calor extraño tras sus ojos. No lo entendía.
Su entrenamiento no tenía palabras para describir esa sensación, porque en Centaur, esa sensación había sido borrada hacía cientos de años. Retrocedió rápidamente, se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad de los árboles, con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. Esa noche, de vuelta en su nave oculta, él se sentó sola, mirando sus manos como lo había hecho el día que partió de Centaur. Intentó escribir su informe, pero las palabras no le salían igual. Entonces, sin previo aviso, una pequeña luz roja en su dispositivo de muñeca comenzó a parpadear. Se quedó paralizada. Era una alerta, una alarma de pico emocional, una señal integrada en el sistema de seguimiento de cada Corran. Solo se activaba por una razón: cuando el cuerpo de un Corran mostraba signos de una emoción real e incontrolable. Se le cortó la respiración. En algún lugar lejano, en el frío mundo plateado de Centaur, alguien también acababa de ver la alarma, y no lo ignorarían. En Centaur, en lo profundo de la torre central, una pequeña luz roja parpadeaba en una gran pantalla de control. Un oficial llamado Vex fue el primero en notarlo. Se enderezó, entrecerrando sus ojos grises al mirar la pantalla. «Se ha detectado un pico emocional», dijo la voz de la máquina con calma. «Sujeto, Eli-Or. Ubicación, planeta Tierra». El rostro de Vexar permaneció impasible. Los corranos jamás mostraban sorpresa, pero su mano se movió rápidamente para alertar a los ancianos. En cuestión de minutos, los mismos 5 ancianos que habían juzgado a Eli-Or se encontraban en la sala de control observando la luz parpadeante. «Le dieron un pronóstico de 3 meses», dijo el primer anciano. «Solo han pasado 7 días. La señal es débil», dijo Vexar. «Pero es real. Algo en ese planeta la está afectando». El tercer anciano se dirigió a los demás con voz baja. «Envíen a un matón, ahora mismo, antes de que la situación empeore». Pero el segundo anciano levantó la mano. «Esperen, dejen que luche un poco más. Si no puede controlarse ni siquiera ahora, es mejor saberlo pronto que perder más tiempo». La sala quedó sumida en un silencio glacial, el tipo de silencio sobre el que se construyó Centaur. Lejos de allí, escondida entre los árboles cerca del barco de él, ella permaneció despierta toda la noche, pensando en las palabras de Daniel. Todo el mundo merece que alguien llore por ellos, incluso un desconocido. No entendía por qué esas simples palabras no se le quitaban de la cabeza. En Centaur, se suponía que los pensamientos debían permanecer ordenados, controlados y útiles. Pero este pensamiento seguía volviendo, una y otra vez, como una ola que no cesaba. Para calmarse, abrió un viejo archivo en su memoria, algo que a todos los niños Corran se les enseñaba en la escuela. Era la historia de El Gran Silencio, el acontecimiento que cambió su planeta para siempre. Siglos atrás, antes de las Torres Plateadas, antes de las leyes contra las emociones, Centaur era diferente. Los Corran sentían de todo: alegría, ira, amor, celos, igual que los humanos. Pero sus sentimientos eran mucho más fuertes, mucho más profundos, porque los Corrans vivían el doble que los humanos y sentían todo con el doble de intensidad. Un día, estalló una guerra, no por recursos ni territorio, sino por los celos entre 2 grandes familias. Un príncipe Corran se enamoró de una mujer prometida a otro hombre. La ira se convirtió en furia. La furia se convirtió en guerra. La guerra duró 20 años y devastó la mitad del planeta. Millones murieron, no por la fría lógica, sino por sentimientos que se desbordaron y se volvieron incontrolables. Tras el fin de la guerra, los supervivientes tomaron una decisión. Las emociones casi los habían destruido. Así que decidieron, debían eliminarlas por completo. Lentamente, a lo largo de generaciones, se promulgaron leyes, se impartió formación, y se enseñó a los niños desde su nacimiento a no sentir nada. Funcionó. Centaur se convirtió en un lugar pacífico, silencioso, seguro, pero ¿a salvo de qué precio? Él nunca se había hecho esa pregunta. Esta noche, por primera vez, la hizo. Si la emoción causó la guerra, ella pensó, entonces,
¿Por qué la tristeza de Daniel solo provocó bondad? ¿Por qué lloró por un desconocido y no peleó con nadie? Su gente había aprendido que la emoción era peligrosa. Pero tal vez, solo habían visto un tipo de emoción, la que destruye. Nunca se habían quedado el tiempo suficiente para ver la otra, la que sana. Mientras el sol se elevaba sobre la tierra, tiñendo el cielo de naranja y rosa, él salió de su nave oculta y contempló la luz durante un largo rato. Nunca antes había visto un amanecer. El cielo de Centaur siempre era plateado, siempre el mismo, siempre inmóvil. Su dispositivo de muñeca volvió a parpadear, otra pequeña alarma. Entonces apareció un nuevo mensaje, frío y breve. Unidad de seguridad desplegada. Tiempo estimado de llegada. 3 días terrestres. Prepárense para la evaluación. Él sintió un nudo en el estómago. 3 días. 3 días para demostrar que no sentía nada, o jamás le permitirían volver a casa. Quedaría marcada para siempre como rota, excluida, sola. Pero curiosamente, mientras miraba el mensaje, no sintió el miedo que esperaba. En cambio, pensó en Daniel, sentado solo en las escaleras del hospital, llorando por un hombre al que ni siquiera conocía. Y por primera vez en su vida, él, no estaba segura de querer volver a casa. 3 días parecían muy poco tiempo cuando esperabas el fin de todo lo que conocías. Ella pasó el primer día recorriendo la ciudad como si nunca la hubiera visto antes. Observó a los niños jugando en el parque, riendo a carcajadas sin motivo aparente. Vio a una anciana alimentando a los pájaros, sonriendo levemente para sí misma. Vio a 2 amigos despidiéndose con un abrazo en una parada de autobús, aferrándose al suyo más de lo necesario. Nada de eso tenía sentido desde la perspectiva de Corran, y sin embargo, de alguna manera, todo tenía sentido para su corazón. Al segundo día se encontró caminando de regreso al mismo parque, donde había escuchado hablar a Daniel por primera vez. Allí estaba él de nuevo, sentado en el mismo columpio, mirando al cielo. Esta vez, él no se escondió tras los árboles. Caminó hacia adelante y se sentó en el columpio junto a él. Daniel la miró sorprendido. «Oh, hola. ¿Te conozco?» «No», dijo él en voz baja. «Pero ya te había visto aquí antes, la noche que estabas llorando». El rostro de Daniel se sonrojó un poco de vergüenza, pero no apartó la mirada. «Sí, fue una noche difícil». «¿Por qué lloraste por él?», preguntó él. El anciano. «No era de tu familia, ni tu amigo. No ganaste nada con su muerte». Daniel guardó silencio un momento pensativo. «No lloré porque gané algo», dijo lentamente. «Lloré porque él lo perdió todo. Porque nadie debería irse de este mundo solo, sin que nadie se preocupe por él». La miró con atención. «Esa es una pregunta extraña. ¿De dónde eres?». Ella bajó la mirada hacia sus manos, las mismas manos que le habían temblado en su primer día en la tierra. «En algún lugar muy lejano», dijo. «Un lugar donde nadie tiene permitido sentir lo que sentiste esa noche». Daniel frunció el ceño, confundido, pero algo en sus ojos le dijo a él que le creía, incluso sin comprenderla del todo. Esa noche él le contó todo. Centaur, el gran silencio, las leyes contra las emociones, los ancianos, la alarma en su muñeca, el ejecutor que venía a buscarla. Daniel escuchó sin interrumpir, con los ojos muy abiertos, pero no huyó. No la llamó loca. Simplemente escuchó. Cuando ella terminó, él dijo algo que se le quedó grabado para siempre. «Vuestra gente aprendió que los sentimientos pueden destruir», dijo. «Pero olvidasteis algo. Los sentimientos también son la razón por la que vale la pena salvar algo». Al tercer día, el cielo sobre el bosque se oscureció, aunque aún era por la tarde. Una luz plateada se abrió paso entre las nubes. El barco de vigilancia había llegado. Ella caminó sola para encontrarse con él, dejando atrás a Daniel a pesar de sus protestas. Un hombre alto de Corran salió, con el rostro tan frío e inexpresivo como todos los rostros de Centaur. Esto era Bexar, enviados para traerla a casa,
o acabar con su posibilidad de regresar jamás. Elior, dijo secamente, tu alarma no ha dejado de sonar. Has suspendido la evaluación. Lo sé, dijo él con voz firme. Bexar la observó durante un largo rato. Entonces entenderás lo que sucede a continuación. Detrás de ella, Daniel la había seguido a pesar de su advertencia. Dio un paso al frente y se colocó a su lado, sin temor alguno al extraño barco plateado ni al hombre frío que tenían delante. No está rota, dijo Daniel con firmeza. Simplemente está viva, de verdad viva, por primera vez. Bexar miró al muchacho humano con una expresión cercana a la confusión, una mueca poco común en los rostros de los Corran. Los humanos no entienden el precio de las emociones, dijo. Tal vez, respondió Daniel, pero entendemos lo que aporta. Quizás valga la pena el precio. Ella dio un paso al frente erguida, igual que lo había hecho ante los ancianos hacía muchos días. Pero esta vez no ocultaba lo que sentía. Díganles a los ancianos, dijo en voz baja, que elijo seguir rota. Los ojos de Bexar se abrieron ligeramente, la expresión más cercana a la sorpresa que un Corran podía mostrar. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta, entró en su nave y desapareció en el cielo, dejando tras de sí un silencio absoluto. Él se quedó allí, mirando al cielo vacío, esperando sentir arrepentimiento. Nunca llegó. En cambio, las lágrimas llenaron sus ojos, lágrimas de verdad, cálidas e incontenibles, que caían libremente por primera vez en su vida. No eran lágrimas de dolor, no eran lágrimas de miedo, lágrimas de alivio, de libertad, de sentirme finalmente, de verdad, vivo. Daniel le tomó la mano con delicadeza. Bienvenida a la tierra, dijo en voz baja. De verdad, esta vez, y bajo un cielo amplio e infinito, lleno de color, algo que su antiguo mundo jamás había visto. Elior. Él sonrió entre lágrimas, sabiendo que por fin había encontrado aquello de lo que toda su especie había estado huyendo durante siglos. Ella había encontrado su corazón.